La mayoría de las personas cree que cuando una mujer deja de ponerse celosa es porque maduró, porque confía más o porque finalmente dejó de preocuparse por cosas innecesarias. Pero a veces ocurre algo mucho más incómodo. A veces no es confianza, a veces es indiferencia. A veces ya no pregunta porque dejó de interesarle la respuesta. Y quédate hasta el final porque la última situación suele ser la que casi todos confunden, hasta que ya es demasiado tarde. Porque existe una diferencia enorme entre una mujer que confía en ti y una mujer que emocionalmente ya empezó a soltarte. Una mujer que confía sigue presente, sigue interesada, sigue conectada. Una mujer que se está desconectando hace algo muy distinto. Simplemente deja de reaccionar. Y ahí es donde empiezan los problemas. La primera situación ocurre cuando hablas con otras mujeres y ella ya no muestra ninguna reacción. Antes podía hacer preguntas, tal vez se incomodaba un poco, tal vez cambiaba el tono. Ahora no. Puedes hablar con quien quieras y parece que no le importa. Y aunque eso parezca cómodo, hay un detalle importante. Cuando una persona todavía valora profundamente una relación, le importa el lugar que ocupa dentro de ella. Pero cuando deja de reaccionar por completo, a veces no es porque confía más. A veces es porque dejó de sentir que vale la pena luchar por ese lugar. Y aquí es donde muchas personas descubren la diferencia entre tranquilidad y resignación. La segunda situación aparece cuando sales, desapareces varias horas o cambias planes, y ella ya no pregunta nada. Antes quería saber dónde estabas. Ahora simplemente responde, ok. Y eso puede parecer madurez. Pero también puede ser cansancio. Porque muchas mujeres dejan de preguntar después de sentir que sus preguntas nunca fueron tomadas en serio. Primero preguntan, luego reclaman, después se cansan. Y finalmente dejan de esperar respuestas. Lo peligroso es que ese silencio suele confundirse con paz. Cuando muchas veces es distancia emocional. Y aquí cambia todo. Porque cuando alguien deja de esperar algo de ti, también empieza a imaginar cómo sería vivir sin necesitarlo. La tercera situación ocurre cuando intentas provocar celos, y no funciona. Hablas de otra mujer, mencionas que alguien te escribió, intentas llamar su atención, pero no obtienes ninguna reacción. Y eso suele generar una sensación extraña, porque en el fondo muchas personas buscan comprobar que todavía importan. Pero cuando ya no existe ninguna respuesta emocional, aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente ya no sientes celos? ¿O simplemente ya no le importa competir por tu atención? Porque cuando una mujer empieza a soltarte emocionalmente, deja de entrar en esos juegos. No porque los gane, sino porque dejó de querer jugarlos. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez notaste que alguien dejó de ponerse celoso de repente y después también empezó a actuar más distante? Si te pasó, escribe "me pasó" en los comentarios. Porque muchas veces la intuición detecta cambios antes que la mente. La cuarta situación ocurre cuando ya no le importa lo que haces en redes sociales. Antes notaba ciertos detalles. Un comentario, un like, una interacción constante con otra persona. Ahora parece completamente indiferente. Y aquí hay algo que casi nadie entiende. No siempre deja de importarle de un día para otro. Muchas veces primero habló. Primero explicó lo que le molestaba. Primero intentó hacerse escuchar. Pero cuando siente que nada cambia, deja de insistir. Y cuando alguien deja de insistir, la relación empieza a enfriarse. Porque el silencio no siempre significa tranquilidad. A veces significa agotamiento. Y si este tipo de videos te ayuda a entender comportamientos que antes pasabas por alto, suscríbete ahora. Porque aquí hablamos de señales que muchas personas solo entienden cuando ya es demasiado tarde. La quinta situación es probablemente la más fuerte, y ocurre cuando desapareces emocionalmente. Y ella tampoco intenta acercarse. Antes notaba tu distancia, preguntaba qué pasaba, intentaba hablar. Ahora no, puedes estar frío, ausente, distante, y ella simplemente sigue con su vida. Y esto suele confundirse con fortaleza. Pero muchas veces es una señal de desconexión profunda. Porque cuando alguien todavía está emocionalmente involucrado, intenta reparar, intenta acercarse, intenta entender. Pero cuando deja de hacerlo por completo, puede ser porque ya se cansó de tocar una puerta que siente cerrada. Y aquí llega la revelación más importante de todo el video. Los celos no siempre desaparecen cuando aparece la confianza. Muchas veces desaparecen cuando desaparece la expectativa. Cuando alguien deja de esperar atención. Cuando deja de esperar prioridad.
cuando deja de esperar cambios. Empieza a reaccionar menos, empieza a preguntar menos, empieza a sentir menos. Por eso no debes preguntarte solamente si se pone celosa o no. Debes preguntarte qué hay detrás de esa tranquilidad. ¿Hay confianza, cariño y conexión? ¿O hay frialdad, cansancio y distancia? Porque una mujer segura todavía conecta contigo, pero una mujer indiferente deja de hacerlo. Y esa diferencia puede cambiar por completo el futuro de una relación. Y si quieres descubrir otra conducta que suele aparecer cuando alguien empieza a ocultar cosas o a desconectarse emocionalmente, mira ahora el video que está apareciendo en pantalla. Porque después de entender esto, probablemente empezarás a ver muchas actitudes de una forma completamente diferente.